Oración allí donde estamos. Bondadoso Dios, Padre de la Gloria, gracias por traernos con bien a su casa de oración, a pesar de nuestras diferentes actividades a lo largo del día. Y queremos, Señor, abrir su palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Que nos ayudes a iluminar nuestras mentes para comprender estas grandes verdades. Confiamos en la promesa de Jeremías 33:3, de Santiago 1:5, que el que esté falta de sabiduría, Señor, pídala a usted y usted la va a dar abundantemente y sin reproche. Muéstranos, Señor, estas cosas grandes y ocultas que muchas veces no las sabemos, pero que usted está dispuesto a revelarnos para que nuestra fe en usted sea fortalecida. Bendiciones que rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a desarrollar nuestro cuarto tema, que básicamente seguimos en la temática del juicio. ¿Por qué estamos teniendo esta temática repetida o ampliada a lo largo de estos 4 temas con el de hoy sobre el juicio? ¿Por qué? Muy bien, la profecía va avanzando, pero hay un evento especial, el por qué estamos haciendo énfasis en esto. Ajá, muy bien. ¿Y por qué mañana se cumplen 181 años que comenzó allí ese periodo profético? Se terminó, mejor dicho, ese periodo profético de los 2300 años. Mañana miércoles 22 de octubre, ¿verdad? ¿Cuándo terminó ese periodo profético de los 2300 años? ¿Cuándo? ¿En qué año? 1844. ¿Y qué día y mes? El 22 de octubre, ¿verdad? Entonces, por eso es que le estamos haciendo énfasis, porque es un evento profético que mañana está, vamos a decirlo así, tal vez, no sé si la palabra adecuada sería de aniversario, ¿verdad? Y que también nos lleva a la reflexión, porque si comienza el juicio, si ya el juicio comenzó hace cuánto tiempo, según mañana, entonces, ¿qué te dice a ti de que el juicio ya comenzó hace 181 años? ¿No le parece que es demasiado tiempo para que Dios haga el juicio a la humanidad? Y si el juicio comienza por la casa de Dios, y especialmente por aquellas personas que tuvieron su nombre escrito en el libro de la vida, ¿cuánto tiempo faltará para que pase a nosotros los vivos? Si ya mañana cumplimos 181 años. ¿No cree que es corto el tiempo que nos corresponde a nosotros pasar por ese juicio? ¿No cree usted que será muy corto ese tiempo? Entonces, por eso hemos estado haciendo énfasis en estos temas del juicio, porque se cumplen 181 años que comenzó el juicio, según las profecías del libro de Daniel. Amén. Y necesitamos entonces tener esto claro y que sirva de reflexión para prepararnos, ponernos en las manos de Dios, porque esa es realmente la preparación, ponernos en las manos de Dios y del Espíritu Santo para cuando nuestro nombre sea llevado ante el tribunal de Dios. ¿Cómo vamos a salir? Cecilio, victorioso. ¿Amén? ¿Sí o no? Por fe y por ponernos en las manos de Dios. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar este tema hablando un poco de ese evento profético de los 2300 años, pero vamos a tratar de abarcar, no sé si el tiempo me lo permita, de abarcar todas las profecías de Daniel, porque todas las profecías de Daniel, esto lo he repetido varias noches y creo que deberíamos hacer una pregunta sobre esto. Todas las profecías de Daniel son ¿un solo qué? Bloque, ¿verdad? Son varias profecías, pero realmente todas son una misma, con diferentes símbolos proféticos y va ampliándose más. Cuando usted ve en Daniel, periodo de tiempo, ¿cuál es la profecía que tiene el mayor periodo de tiempo en el libro de Daniel?
los 2300 tardes y mañana, o también le llamamos los 2300 años. Entonces, algo sencillo. Cuando usted en el libro de Daniel encuentre un periodo de tiempo profético, usted tiene que decir que es parte de él. ¿Cuál fue el ejemplo que pusimos anoche? De la torta. Aquí tenemos a Milady, ¿verdad? Que conoce mucho de esa materia también. Bienvenida. Ayer explicamos, tratando de entender mejor esta profecía, Milady, hablamos de una torta que hay que picarla, ¿cierto? Entonces, a esa torta, ¿cómo le vamos a llamar? Los 2300 años. Y cada porción de la torta son las porciones proféticas que diga el libro de Daniel. Entonces, es clave. Cuando usted le digan 490 años, ¿de dónde sale? De los 2300. ¿Amén? Si le dicen 1260 años, ¿de dónde sale? De la torta que se llama 2300, simplemente que le picaron un trozo más grande a la torta, pero es una sola torta. Y si le dicen 1290, ¿sabía que hay una profecía de 1290 años? En Daniel capítulo 12. ¿Sabía usted que hay una profecía en Daniel capítulo 12 que dice 1335 días o 1335 años? ¿De dónde sale? De la torta. Hay una sola torta que se llama los 1300 años y se pica en diferentes porciones. Una sola torta, una sola profecía. Amén. Muy bien, vamos entonces a repasar. Vamos entonces a repasar esta parte importante. ¿Dónde aparece el periodo profético de 2300 tarde y mañana? En Daniel 8:14. ¿Por qué decimos que equivale a 2300 años? Porque cuando hablamos de profecía, un día en la profecía equivale a un año. Allí está el principio día por año, como por ejemplo lo vemos en Números 14:34. Números 14:34 es un pasaje bíblico que para nosotros ahorita que hemos estado estudiando el libro de Éxodo y hemos estado ahora comenzando a estudiar en la escuela sabática, en la guía de escuela sabática, el libro de Josué, eso es pan caliente para nosotros. Porque el pueblo de Israel tenía que estar en el desierto un año. Solamente un año. Y un año porque tenía que prepararse espiritualmente. Porque desde que ellos salieron de Egipto hasta que llegaron al monte Sinaí habían transcurrido pocos meses. Pero en el monte Sinaí Dios los estacionó prácticamente hasta que cumplieron un año de haber salido de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no podían entrar a la tierra prometida con una mentalidad egipcia. ¿Qué es Egipto en las profecías? El mundo. Es decir, el pueblo de Israel no podía entrar a la tierra prometida, a la Canaán, con una mentalidad mundanal. Porque ellos venían de estar esclavizados en un sitio donde había adoración a más de 1500 dioses, donde el nombre de Jehová prácticamente casi que se les olvida, donde ellos no pudieron guardar el sábado predicho ya desde antelación en Génesis capítulo 2. ¿Cómo entonces iban a heredar una tierra con una mentalidad mundana si Dios lo está llamando a ser un pueblo de nación santa, real sacerdocio? Dígame, termine la frase, Mariela. Pueblo escogido por Dios. Entonces, no podían entrar a los pocos meses porque tenían que recibir dos cosas importantes. ¿Qué recibieron? Número uno, ¿qué recibieron primero? ¿Qué recibieron allí en el Sinaí? Cecilio. ¿La qué? Muy bien. ¿La purificación a través de qué? ¿Qué recibieron en el monte Sinaí? Las tablas de los 10 mandamientos.
para que sacaran esa mente mundanalidad, y esta es la ley moral de Dios, que es un reflejo del carácter de Dios. ¿Qué fue lo otro que recibieron importante allí? Recibieron otras leyes, ¿verdad? Principalmente la ley moral, los 10 mandamientos, que se le llama, realmente se le llama como allí, las tablas del pacto. Y allí les enlazo. ¿Qué otra cosa recibieron en el Sinaí que fue de gran importancia? El maná no. Salud tampoco. ¿Qué más? ¿Qué se ve desde Éxodo, todos los capítulos de Éxodo a partir del capítulo 22 en adelante aproximadamente? ¿Qué se ve? Capítulo 24. ¿Qué se estudió? Lo tienen fresquito, lo acaban de estudiar en el trimestre pasado. ¿Qué se estudió? El santuario, hermanos. Ellos no podían entrar a la Canaán con una mente mundana. Ellos venían de ver adorar 1500 dioses. Ahora Dios le dice, esta es la tabla del pacto, esta es mi ley moral. Así ahora van a aplicar la ley moral. Después de Éxodo capítulo 21 lo ven. Y ahora Dios le dice, esta es la forma correcta de adorarme a mí, al Dios verdadero, no ese poco de ídolos que ustedes tuvieron en Egipto. Y entonces les da el santuario o el tabernáculo, o ¿cómo le llamaban? La tienda del pacto. ¿Por qué se llamaba la tienda del pacto? No, porque dentro de ella, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. ¿Y por qué se llamaba el arca del pacto? Porque dentro de ella estaban las tablas del pacto. Entonces, cuando Israel estaba preparado moralmente con los 10 mandamientos y estaba preparado espiritualmente con la verdadera forma de adorar a Dios, entonces a Dios ahora empezó a moverse la nube. Y al moverse la nube, recojamos la maleta que nos vamos. Pero cuando llegaron a Cades Barnea, que ya estaban muy cerca de entrar a la Canaán terrenal, tuvieron la brillante idea de mandar 12 espías. Señores del pueblo, ¿acaso Dios no le dio ya la orden que tomara la posesión? ¿Ya Dios no te preparó moral y espiritualmente con los mandamientos y con el tabernáculo? ¿Para qué vas a dudar de Dios? ¿Acaso Dios no te dio a ti cómo abrió el mar rojo, cómo te liberó con 10 plagas? Y entonces vas a preguntar, vamos a ver si tomamos la tierra. Entonces Dios le dice, bueno, si eso es lo que quieren, manda a los espías. ¿Y cuál fue el informe que trajeron los espías? Uno positivo y uno negativo. ¿Pero a cuál creyó más el pueblo? Al negativo. Entonces Dios le dice, ¿no me creen entonces? Bueno, entonces ahora, como tuvieron allí, ahora es un día por año. Ahora van a estar, tenían que tomar esa posesión ahí, ahora van a estar 39 años más dando vuelta en el desierto, porque esta generación no me creyó. Y a esos niños que ustedes decían que los iban a tomar como presa a las otras naciones, ellos son los que van a entrar. Entonces les aplicó el principio un día por año. Ahí hay grandes lecciones espirituales para nosotros. Por eso es que nosotros y el mundo entero no puede entrar a la Canaán celestial con una mente egipcia. Y por eso es que usted va a ver en el libro de Apocalipsis que le hablan de Egipto y Babilonia. Pero también le hablan del Israel espiritual. No puede ser Egipto mundano, no puede ser babilónico con una confusión espiritual, sino que tienes que ser un israelita espiritual. ¿Para entrar a dónde? A la Canaán celestial. Ese no era el tema, pero como lo vi un poco dudoso, tuve que aclarar. Amén. Entonces, fíjense, por eso es que se saca el principio de día por año, porque en profecía un día es un año, al igual que en Ezequiel 4:6. ¿Estamos claros? Dios entonces, cuando le dice 2300 tarde y mañana, inmediatamente a nosotros el chip nos dice que son 2300 años.
predicho en Daniel 8:14. ¿Cuándo comienzan los 2300 años? En el año 457 antes de Cristo. Dámele otro clip para que aparezcan las citas bíblicas. Eso usted lo va a tener, o mejor dicho, ya usted tiene eso en su WhatsApp, porque José Borges se lo pasó desde anoche. Así que las preguntas mañana tienen que ser más candentes, por favor, porque ya tienen, la chuleta la tienen desde hace 2 días, más el video que le vamos a subir. Hermano, yo me acuesto bien tarde editando los videos, así que mañana, por favor, hágale fuerte las preguntas, porque tienen el material desde hace 2 días, más la predicación, más el video. Entonces, ¿por qué nosotros decimos en el año 457? Porque como veíamos ayer en Daniel 9:25 nos dice que hasta que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén. Pero ¿dónde dice la Biblia que fue edificado? ¿Saben que hubieron 5 decretos? Porque desde Ciro comenzó un decreto de reconstrucción. Por eso es que el mundo judío que rechaza al verdadero Mesías que se llama Jesús de Nazaret, ellos dicen que ese Mesías, porque Mesías significa ungido, ellos dicen que es Ciro. El mundo judío dice que eso se cumplió fue con Ciro. Y por eso cuando hablamos el día sábado, que hablamos de que ya para la reconstrucción del tercer templo, porque ellos no creen en Jesús de Nazaret, no creen en el templo celestial. ¿Les recuerdan que yo les dije que ya está acuñada la moneda para pagar el impuesto del supuestamente el tercer templo? Como profetiza la mayoría del mundo cristiano. ¿Cuál era una de las caras que tenía la moneda? Trump por un lado y por el otro la de Ciro. ¿Por qué la de Ciro? Porque ellos dicen que el Mesías fue Ciro. ¿Y acaso Ciro no estaba profetizado? ¿Verdad que Ciro había una profecía? Pero era una profecía ¿de cuál? Clásica. No era la profecía escatológica. Vean la importancia de saber distinguir entre una profecía clásica y una profecía escatológica. Escatológica es, milenio, que abarca hasta el fin del mundo. Mientras que la profecía histórica clásica es en el periodo del profeta y es allí local. Entonces, usted puede ver en Esdras 6:14 que allí se habla de Artajerjes y dice que en el 7º año de Artajerjes, entonces se dio el decreto definitivo, no solamente de reconstrucción, sino de que el pueblo de Israel tuviera la forma de él mismo gobernarse, aunque seguían siendo vasallos de este rey medo-persa. ¿Sí? Ellos siempre siguieron siendo esclavos, pero la diferencia era que el amo que tenían en ese momento le permitía más beneficios y otros no. Pero desde que los agarró Babilonia, eran esclavos. Los agarró Medo-Persia, vino y le quitó el imperio a los babilónicos. ¿Y qué hicieron los esclavos? Pasar de un dueño a otro dueño. ¿Quién eran los esclavos? La nación de Israel. Bueno, mejor dicho, las 2 tribus que quedaban. Porque las primeras 10 tribus ya había sido arrasada por los asirios tiempo antes. ¿Por qué? Por idólatras. ¿Y por qué Dios permitió que vinieran ahora los babilónicos a arrasar las últimas 2 tribus que quedaban? Por idólatras. Por violar el pacto. Muy bien. Avanzamos. Entonces comienza en el año 457. Ahora, ¿por qué nosotros decimos el año 457? Bueno, porque hay una ciencia auxiliar que utiliza la Biblia, o los estudiosos de la Biblia, que se llama arqueología. Y la arqueología determinó que ese decreto fue en el año 457.
Si usted tendrá buena memoria y usted estudió, usted tiene ya varios años en la iglesia, debe recordarse, si le gusta la profecía, que ya nosotros hemos estudiado el libro de Daniel, por lo menos hace como 20 y pico años para acá, como unas 3 veces, en los folletos de escuela sabática. Y uno de ellos que decía que los arqueólogos consiguieron en la isla de Elefantina, que está allí en el Nilo, descubrimientos arqueológicos que le permitió fechar el año en que comenzó a mandar Artajerjes. Pero como Esdras 6:14 dice que es en el 7º año, entonces llegamos al año 457. ¿Cuál es la ciencia auxiliar que determinó esto? La arqueología. Entonces, ¿cuándo? Díganme. Correcto. ¿Y cuál es el centro? No el nacimiento, porque el nacimiento no estaba profetizado. El ungimiento del Santo de los Santos, que en este caso es el Mesías, y la muerte del Mesías, mas no por sí mismo. Tiene que dar allí. Por eso es que la pregunta que hizo el hermano es que el centro de la profecía es Cristo. Amén. Tanto en su bautismo como en su crucifixión. Amén. Entonces, ¿cuándo termina esto? Bueno, si usted saca la cuenta, aquí los años van en descenso y ya sabemos que van descendiendo, pero cuando llegan al nacimiento de Cristo, empiezan a ascender y por lo tanto de los 2300 años llega al año 1844. Allí es donde entra entonces esta parte interesante. Ahora, ¿cuál fue el primer pedazo de la torta que picamos ayer? Imagínense que esta es la torta, pero no es una torta redonda, es una torta rectangular, ¿verdad que decían bien las águilas? Entonces, usted empezó a picar la torta, este es el molde de la torta, este es el molde, 2300 años, y usted sacó un pedazo de torta. Usted cuando va a la fiesta y pide torta, le van a dar la torta, usted no le dice, yo quiero un pedazo también para mi mamá y para mi abuelita. ¿Usted ha escuchado esa frase? ¿Cuántas veces usted lo ha dicho? Entonces, ¿qué es lo que le hacen a usted? No le dan 3 pedazos, le dan un pedacito más grande y le dicen, de ahí agarren los 3. ¿Sí o no? Entonces aquí usted pidió para 3 y el Señor le dio fue un pedazo y como dice Mirna, compartan allí. ¿Sí? 7 semanas, 62 semanas más 1 semana. Facilito de aprender. Porque a ustedes con las tortas les gusta aprender, ¿verdad que sí? Muy bien, pero todavía queda otro pedazo, el mayor pedazo de la torta que no se han picado. La hermana María está entendiendo porque le gusta la torta y la veo que está ahí entendiendo. Muy bien. Entonces, esta torta le sacan este pedazo. ¿Cuáles son las citas bíblicas? Bueno, en el año 27, que es la última semana, la semana número 70, es con el bautismo de Cristo, como aparece en Lucas capítulo 3, versículo 1 y el versículo 23, que nos dice que Jesús fue bautizado cuando tenía unos 30 años. Muy bien. Ahora, ¿cuándo ocurre la muerte del Mesías? En el año 31, ¿verdad? Y estaba profetizada en Daniel 9, 26, 27, también en los evangelios, por ejemplo en Juan capítulo 13, versículo 1, está profetizada la muerte de Jesús. Ya estaba en la profecía. Y como decía José Borges, yo tengo la seguridad, no solamente por un descubrimiento arqueológico en la isla de Elefantina en el Nilo, sino porque me da en la fecha de la muerte de Cristo. ¿Cuál es el centro entonces? ¿Cuál es la garantía de la profecía? Cristo. Amén. Muy bien. Ahora, ¿cuándo termina esas 70 semanas? En el año 34. ¿Qué ocurrió? ¿Qué evento ocurrió en el año 34? 3 años y medio después de la muerte de Cristo. ¿Qué ocurrió? Que estaba profetizado allí en Daniel capítulo 9, versículo 26-26. ¿Qué ocurrió? ¿Qué libro que viene después en la Biblia, después que Jesús murió? ¿Qué libro viene?
Hechos de los Apóstoles. Libro. Libro. El libro que viene en la Biblia después de la muerte de Jesús es Hechos de los Apóstoles, ¿sí o no? Jesús resucita al final de los 4 evangelios y Jesús es presentado resucitado en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Jesús asciende al cielo en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y luego en el capítulo 2 comienza el Pentecostés o el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué implicó esto? Que ahora todos los discípulos de Cristo y especialmente los apóstoles empiezan ¿a qué? ¿Qué empiezan? ¿A predicar a quién? El Evangelio de Cristo. Pero los judíos se enardecieron contra estos discípulos y especialmente mataron al primer mártir cristiano. ¿Quién es? Esteban. Entonces, ¿qué ocurrió en el año 34? 3 años y medio después de la muerte de Jesús en la cruz. El apedreamiento de Esteban. Entonces, cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, usted va a leer que se desató una gran persecución. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Y qué tuvieron que hacer los discípulos de Cristo? Esparcirse porque los estaban persiguiendo para matarlos como apedrearon a Esteban. ¿Quién fue uno de los que estaba comandando esa persecución? Saulo de Tarso. Después convertido por la misma presencia de Cristo en Pablo, el apóstol de los gentiles. Amén. Entonces, cuando usted ve Hechos de los Apóstoles, usted ve que el apedreamiento de Esteban empezó la gran persecución y por lo tanto comenzó el pacto es dado a muchos. ¿Quiénes son los muchos? Digan nosotros los gentiles. Pero como somos circuncidados en el corazón por la sangre de Cristo, ahora somos linaje de Abraham. Gloria al Señor. Interesante, ¿verdad? Aunque usted haya nacido en Sucre o en Caracas o en los Andes, usted es un israelita por la gracia de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, ¿estamos entendiendo el primer pedazo de torta de todo este molde grandote que se llama los 1300 años? Ya lo hemos explicado varias veces, pero usted lo va a repetir. ¿Cómo lo va a repetir? Te estás riendo. ¿Por qué? ¿Por qué, Yorachi? Porque va a ver el video en YouTube. Muy bien, se las pongo facilita. Ok, ahora fíjense, vamos a ver otro pedazo de esta misma torta. ¿Qué tiempo tengo? Vamos a ver hasta dónde alcanzamos, 10 minutos. Hay otro pedazo de torta que es el que generalmente nosotros vemos. Si usted a 2300, sáquese de su calculadora o si usted hace cuentas mentales rápido, vamos a hacerla. Si son 2300 años y ya se picó un pedazo que equivale a 490, ¿cuánto queda de esa torta? Excelente, tiene buena maestra. Felicíteme a su maestra, por favor. La mente más rápida. 1810 años. Pero resulta que este pedazo de torta de 1810 años, todavía el pedazo es como muy grande, ¿verdad? Entonces, miren, se va a volver a picar. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, ¿por qué comienza en el año 508 el periodo más largo? Dele un clic aquí para que usted vea. En el año 508, el rey Franco Clodoveo, ¿Franco por qué? Porque era una de las 10 tribus bárbaras. ¿Se acuerdan los 10 cuernos que salieron de la bestia espantosa y terrible de Daniel capítulo 7? Bueno, uno de esos 10 cuernos eran los francos. Y de Franco, ¿qué nación salió de los francos? Francia. Entonces, el rey Clodoveo de los francos, en el año 508, empezó a darle cierta autoridad al obispo de Roma. Ya usted sabe quién es el obispo de Roma, ¿no? O mejor dicho,
desde esa oportunidad. ¿Correcto? Entonces, aquí comienza un periodo profético bien interesante que muchas veces en la iglesia adventista no se habla mucho de él, porque generalmente nosotros nos quedamos, ¿dónde nos quedamos? En el primer pedazo de la torta. ¿Cómo se llama el primer pedazo de la torta? Las 70 semanas. Y dale con las 70 semanas y las 70 semanas y nos olvidamos del pedazo, el otro pedazo de la torta. Y ese pedazo de torta, según Daniel 12:2, hay una profecía de 1335 años. ¿Quién me puede leer Daniel 12 para ver qué nos dice? Daniel capítulo 12 y vamos a ubicarnos en el verso 12. Daniel 12:12. Bienaventurado, Ajá. bienaventurado, el que espere y Muy bien. Ustedes saben que hay básicamente dos interpretaciones. Hay algunas personas dentro de la iglesia que interpretan esta profecía en un futuro. Sí, porque ellos, entonces, después que nosotros estamos hablando de días por año, después que nosotros estamos hablando de un periodo de 2300 años de profético, entonces ahora hay algunos intérpretes que le dicen que son días literales. ¿Y dónde está el principio de día por año? ¿Acaso nosotros no somos de la escuela de interpretación historicista? Entonces, viene siendo historicista. Ah, no, pero a 2335 nos convertimos en futuristas. ¡Qué maravilla! Hermano, si usted tiene la escuela de interpretación correcta, ¿por qué vas a interpretar esa profecía de 1335 días como días literales y lo vas a ubicar en un futuro? Ah, no, porque equivalen a 3 años y medio. Entonces la persecución va a durar 3 años y medio. ¿Quiénes hablan de que la persecución dura 3 años y medio? El mundo pentecostal, el mundo evangélico. Ellos son los que hablan de que la persecución va a durar 3 años y medio. Algunos dicen que 7. Entonces, después que somos historicistas, después que hemos presentado todo este montón de eventos históricos comprobados por la historia universal, entonces ahora usted va a creer que los 1335 son en el futuro. Entonces usted tiene un arroz con mango, si lo cree así. Porque yo debo mantener mi principio historicista. Y la profecía, la única profecía de tiempo abarcante en el libro de Daniel es Daniel 8:14. Todas las demás profecías que se mencionan en el libro de Daniel que tengan que ver con tiempo es un pedazo de la misma torta. Cecilio está acostumbrado a las tortas porque apenas digo algo, él dice la torta. Tiene buena maestra al lado, ¿verdad? De la torta. Entonces, ¿cuándo comienza este periodo? En el año 508 hasta el año 1844. Ahora, denle otro clic rápidamente. Este es un repaso rápido. Pero resulta que hay otro periodo de tiempo que también se nombra en el libro de Daniel. Denle un clic, por favor. Y son los 1290 años. Y dice, hermano, usted se equivocó, son 1260. Lo que pasa es que hay dos. 1260 y hay 1290. ¿Sí? Fíjense, vamos a ver, démele un clic para que aparezca allí el subtítulo allá arriba, por favor. Ahí está. ¿Dónde está esa profecía? Léala, por favor, léala en su Biblia. Capítulo 12, ahora va a leer el verso 11. Muy bien. Entonces, ¿quién empezó a quitar el continuo? El cuerno pequeño.
¿A qué se refiere el continuo? La palabra correcta allí, la interpretación mejor, no es sacrificio continuo porque es una añadidura que le pusieron allí. Es el continuo. Se sobreentiende que es el sacrificio continuo, ¿verdad? Pero, ¿quién ministra continuamente para que usted sea salvo por gracia? Cristo Jesús. Pero entonces ahora llega este poder político religioso y le dice a las personas, usted tiene que venir ante el sacerdote que nosotros vamos a interceder por usted. Que al que quiere que sus pecados sean perdonados, venga aquí, arrodíllese y confiéseme a mí que yo tengo la capacidad de perdonar pecado como Jesús o como Dios. Está quitando el continuo. Ya ustedes saben de quién estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esos periodos comienzan en el mismo año? Los dos periodos. Porque aquí empieza a otorgársele poderes especiales al obispo de Roma. ¿Por qué 1290 y termina en el año 1798? ¿Qué ocurrió en el año 1798? Qué interesante, José Borges. Buenísima. ¿Quién le dio el poder? ¿Y los francos qué son? Los precursores de Francia. Pero en el año 1798, en la Revolución Francesa, liderizada por Napoleón Bonaparte, manda al general Berthier para que tome preso al Papa Pío VI y le quita todos esos mil años y tanto de hacer lo que él quería con toda aquella persona que estuviera en contra de sus propias creencias. Y como ya a ustedes les dije, búsquenlo en la Historia Universal. Es más, si usted tiene buena memoria y usted estudió Historia Universal en el liceo, bueno, cuando yo estudié en aquellos años de Tanaraná, dirían por allí, lo daban en tercer año, un libro de Historia Universal. Y a mí me hablan de Babilonia, de Medo-Persia. Entonces cuando yo llego a la iglesia adventista, digo, pero es que ya yo he estudiado algo de eso. Y comenzaban por Mesopotamia, ajá, muy bien, ¿verdad? Y hablaban de la reforma y la contrarreforma. ¿A eso no lo decían los libros de Historia Universal? Ah, ¿y eso no es lo que está profetizado en la Biblia? Entonces el método historicista siempre es el correcto, amén. Entonces, por eso es que dura 1290, porque en el año 1798 se le pone fin a ese gobierno opresor, el sistema papal. Ahora, hay otra profecía dentro de esa. Del otro clic. Ahora sí, es la profecía de 1260 días o 1260 años. Que también se le conoce en la Biblia como tiempo y la mitad de un tiempo en Daniel 7:25. También se le conoce como los 42 meses según Apocalipsis 13:5. Y allí están todas las citas bíblicas donde se menciona esa misma periodo profético. Se le da 3 símbolos diferentes para un mismo periodo profético. 3. ¿Cuáles son los 3? Número 1. Tiempo y la mitad de un tiempo, que lo ve en Daniel 7:25. ¿Cuál es el mismo periodo de tiempo, pero se le da otro símbolo? 42 meses, según Apocalipsis 13:5. ¿Y cuál es el otro símbolo para el mismo periodo profético? 1260. ¿Por qué? Si el mes tiene 3 meses, si un mes tiene 30 días, 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. Y el 0 de 30, 1260. Es el mismo periodo de tiempo, es la misma profecía, porque es el mismo periodo de tiempo dicho de 3 formas diferentes. 3 años y medio es lo mismo que 42 meses, y como cada mes trae 30 días, porque estamos hablando de días lunares. Recuerden que el calendario bíblico es
lunisolar agrícola. ¿Ok? Esa es la orden bíblica. Entonces, cuando usted ve, son los mismos que 1260. No se enrede. Son tres formas de decir lo mismo. Amén. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la torta completa. Simplemente que la persona que está autorizada a repartir la torta, la repartió. Voy a usar una frase que aparece en 1 Corintios capítulo 12, como Él quiere. Porque Él conoce el principio de la historia de este mundo, conoce el desarrollo y conoce el fin de todos los eventos. Y se llama Dios Todopoderoso. ¿Amén? ¿Cómo? Muy bien. Entonces, allí tiene las profecías de los 2300 años. Que por lo tanto, como tenemos evidencia bíblica, tenemos evidencias arqueológicas, nos dicen que comenzó en el año 457, entonces por lo tanto toda esta profecía termina en el año 1844. El día sábado les dije por qué es el 22 de octubre. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿quién recuerda? Pero ¿por qué el 22? No, pero porque tengas esperanza no le vas a poner una fecha. Tiene que haber un por qué. El sábado lo expliqué. ¿Hermano Silmo? Ok, pensé que iba a decir algo. Fíjense, ahorita le di una pista. Que el calendario bíblico dictado por Dios es lunisolar agrícola. Y el día de la expiación, el Yom Kippur, el día de la expiación que está en Levítico 16, una de las fiestas judías, que es el día de la purificación del santuario, para el año de 1844 hay dos fechas posibles. Recuerden, se lo dije el sábado. Una es si usted se deja guiar solamente por el calendario judío rabínico ortodoxo. Se los dije el sábado. Ese es un calendario. El calendario judío rabínico ortodoxo. Son los señores que siempre vemos en la televisión. Ya ustedes saben cómo se visten, ¿verdad? Pero ellos dejaron de utilizar el calendario lunisolar agrícola. Y ahora pusieron ellos cálculos aritméticos para saber cuándo son las fechas. Pero hay otro calendario que también lo sacan unos judíos, una secta judía que se llaman los caraítas. Ellos se guiaron por la luna porque el mes comienza con el avistamiento de la luna nueva. Tiene que durar un ciclo de un año completo, pero es agrícola porque el año comienza cuando comienza la maduración de la cebada en Israel. Y los caraítas tienen un calendario muy diferente. ¿Sabían que los caraítas en este año están en el año 5995 desde la creación? Faltan 5 años según el calendario judío para llegar al año 6000. Interesante. Pero en el año 1844, los caraítas, en sus cálculos lunisolar agrícola, dijeron que el Yom Kippur caía el día 22 de octubre. No hay un versículo en la Biblia que te diga 22 de octubre. El año sí, allí está el año, pero el 22 de octubre no. Pero vamos utilizando el calendario. Entonces Samuel Snow, uno de la época de los mileristas,
se guió por los cálculos caraítas. ¿Por qué? Porque es el cálculo bíblico, no por aritmética, no por logaritmos, como hacen los rabinos ortodoxos. Y por lo tanto determinó el día y el mes. Porque el año me lo dan las profecías de Daniel, pero el día y el mes no lo da la Biblia exactamente. Hay que hacer el avistamiento de la luna, seguir el año lunar, solar, y la parte agrícola. ¿Amén? ¿A quién le vas a creer? ¿Vas a creer las bases bíblicas? ¿Está Dios al control de las profecías? ¿Qué cree usted? ¿Tenemos nosotros base entonces para decir que mañana, miércoles 22 de octubre del año 2025, tenemos base nosotros para decir que va 181 años que terminaron las 2300 tarde y mañana y por lo tanto comenzó la purificación del santuario? ¿Tenemos base bíblica, sí o no? Entonces, arraiguémonos en nuestra fe. Que el estudio de la profecía le dé a usted la certeza de que usted está estudiando y se está congregando en la iglesia que da las interpretaciones bíblicas correctas. Amén. No tienes para dónde ir a otro lado a menos que usted así lo decida. Pero aquí están las bases bíblicas. Amén. Y a partir de mañana, ya no vamos a hablar más de fecha, ya lo hemos hablado bastante. ¿Y tienen? ¿Qué tienen, Yoraxi? Los videos ya en YouTube, para que repasen el tema. Ahora, a partir de mañana, vamos a hablar ya no de Daniel, sino de la preparación espiritual basada también en las profecías bíblicas. Está bien de fechas por hoy y por esta semana. Ahora vamos a qué debemos hacer y cómo debemos prepararnos por la gracia de Cristo. Amén. Les invito a colocarse de pie y a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Dios, Padre de la gloria, damos gracias, Señor, porque usted pone delante de nosotros los eventos proféticos que ya se pueden entender gracias a la revelación y al tiempo profetizado para estos momentos. Gracias a que el Espíritu Santo nos da ese entendimiento, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a tener esa preparación espiritual correcta y no que hagamos como el pueblo de Israel literal, que estando ya muy cerca de entrar a la tierra prometida, se quedaron vueltas y vueltas en el desierto de este mundo. Señor, estamos cerca de entrar a la Canaán celestial. Quita de nosotros cualquier duda, Señor. Ayúdanos a confiar en la palabra profética más segura y en Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial. Y a clamar por la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, para tener la preparación correcta y cuando nuestro nombre sea llevado ante el tribunal celestial, podemos escuchar esa frase hermosa que nos dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cumple esa palabra en nosotros, Señor. Bendice a nuestros amigos y hermanos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. José, por favor.